Trump lanzó una bomba en la ONU. El mundo necesita escuchar esto. ¿Qué pasaría si te dijera que los eventos actuales en las Naciones Unidas están cumpliendo profecías bíblicas escritas hace más de 2500 años? Lo que acabas de presenciar en septiembre de 2025 no es solo otro discurso político más, es una señal profética que cada creyente necesita entender urgentemente. Imagina esto: 142 naciones se levantaron contra Israel en las Naciones Unidas. El mundo aplaudió mientras votaban por el reconocimiento de Palestina. Estados Unidos e Israel quedaron prácticamente solos, aislados en el escenario mundial. Pero aquí está lo escalofriante. Esto no es una sorpresa para quienes conocen las Escrituras. El profeta Zacarías ya nos advirtió que en los últimos tiempos todas las naciones se volverían contra Jerusalén. Trump regresó a la Casa Blanca con una advertencia contundente. Sus palabras resonaron en los pasillos de la ONU como un trueno profético. Habló de paz, pero no cualquier paz. Habló de expandir los acuerdos de Abraham, ese pacto que muchos estudiosos bíblicos están observando con temor santo. ¿Por qué? Porque Daniel 9:27 habla de un pacto que será confirmado con muchos por una semana profética, 7 años que marcarán el inicio de la gran tribulación. Las señales están convergiendo de manera asombrosa. El templo de Jerusalén está más cerca de ser reconstruido que en cualquier momento desde el año 70 de Cristo. Las alianzas del Medio Oriente están cambiando exactamente como las Escrituras predijeron. Los reyes del Oriente, del Norte y del Sur están tomando sus posiciones en el tablero profético. Todo está alineándose perfectamente con lo que la palabra de Dios reveló. Hermanos y hermanas, antes de continuar revelando estas impactantes conexiones proféticas, necesito pedirles algo crucial. Dejen su oración en los comentarios ahora mismo. Escriban: Maranata, ven Señor Jesús, si están velando y esperando su regreso. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos finales. Como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Vamos a orar juntos por discernimiento, por sabiduría y por todos aquellos que aún no conocen estas verdades proféticas. Tu oración en los comentarios no solo fortalece nuestra comunidad de creyentes, sino que también es un testimonio poderoso para quienes buscan la verdad. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like ahora mismo para que más personas puedan despertar a estas señales proféticas. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación revelará conexiones bíblicas que cambiarán completamente tu perspectiva sobre los eventos mundiales actuales. No te pierdas ni una sola revelación profética. El Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas nunca había sentido tanto peso espiritual como aquel día de septiembre de 2025. Los delegados entraban uno por uno, sus pasos resonando en el mármol pulido, sin saber que estaban a punto de participar en un momento profético que los antiguos videntes de Israel habían vislumbrado hace milenios. El aire estaba cargado de una tensión invisible, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Donald Trump caminó hacia el podio con una determinación que muchos interpretaron como confianza política, pero que los observadores espirituales reconocieron como algo más profundo. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en cada delegación: Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, Bélgica. Naciones que alguna vez fueron aliadas incondicionales de Israel, ahora se preparaban para votar en contra de la nación elegida por Dios. La votación comenzó con una solemnidad que contradecía su significado profético. Uno por uno, los representantes de 142 naciones levantaron sus manos a favor de la Declaración de Nueva York.
El sonido de sus voces diciendo sí reverberaba como el eco de antiguas profecías cumpliéndose. Solo 10 naciones permanecieron junto a Israel. El número era devastadoramente pequeño, casi insignificante en comparación con la abrumadora mayoría. Mientras los aplausos llenaban el recinto, algo extraordinario sucedió en el reino espiritual. Los que tenían ojos para ver podían percibir cómo las piezas del rompecabezas profético comenzaban a encajar perfectamente. Zacarías había escrito sobre este momento hace más de 2500 años, cuando profetizó que Jerusalén se convertiría en una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Sus palabras, preservadas en pergaminos antiguos, ahora cobraban vida en alta definición ante los ojos del mundo. El presidente Trump tomó el micrófono y su voz cortó el aire como una espada de doble filo. Sus palabras no eran simples declaraciones diplomáticas. Cada frase parecía estar cargada con el peso de siglos de historia bíblica. Habló de paz, pero no de cualquier paz. Mencionó los acuerdos de Abraham con una pasión que iba más allá de la política exterior convencional. Era como si comprendiera, quizás sin saberlo completamente, que estaba participando en el cumplimiento de antiguas escrituras. Los acuerdos de Abraham, firmados originalmente el 15 de septiembre de 2020, habían sido presentados al mundo como un logro diplomático sin precedentes. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán habían normalizado relaciones con Israel, algo que parecía imposible apenas una década antes. Pero lo que muchos no entendían era que estos acuerdos llevaban el nombre del patriarca Abraham, por una razón que trascendía la mera simbolización cultural. Abraham fue el padre de las 3 grandes religiones monoteístas. Su nombre significa Padre de muchas naciones. Cuando Dios hizo su pacto con Abraham, le prometió que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, en el siglo XXI, un acuerdo que llevaba su nombre estaba reuniendo a naciones que habían sido enemigas durante generaciones. La ironía profética era imposible de ignorar. Netanyahu, desde Jerusalén, observaba los acontecimientos con una mezcla de determinación y preocupación. Había trabajado incansablemente para expandir estos acuerdos y ahora Trump estaba comprometido a llevarlos a un nuevo nivel. Siria, Arabia Saudita y Líbano estaban siendo cortejados activamente. La visión era transformar completamente el Medio Oriente, convertir el desierto en un jardín próspero, hacer que la región fuera tan segura y próspera que el mundo lo llamaría un milagro. Pero mientras los líderes mundiales celebraban la perspectiva de paz, los estudiosos de la profecía bíblica observaban con creciente inquietud. Daniel, el profeta que había servido en las cortes de Babilonia y Persia, había escrito sobre un pacto específico que marcaría el comienzo de los últimos 7 años de la historia humana, tal como la conocemos. Sus palabras en Daniel 9:27 eran precisas y escalofriantes. Y él confirmará un pacto con muchos por una semana. La palabra hebrea que Daniel usó fue gabar, que no significa crear algo nuevo, sino fortalecer o confirmar algo que ya existe. Este detalle lingüístico había pasado desapercibido durante siglos, pero ahora cobraba una relevancia asombrosa. Trump no estaba creando nuevos acuerdos, estaba fortaleciendo y expandiendo los acuerdos de Abraham existentes. La precisión profética era inquietante. El reloj profético parecía estar acelerándose. Los eventos que los antiguos profetas habían visto en visiones místicas ahora se desarrollaban en tiempo real, transmitidos en vivo a millones de personas en todo el mundo. La tecnología moderna
permitía que toda la humanidad fuera testigo simultáneo del cumplimiento profético, algo que las generaciones anteriores nunca podrían haber imaginado. La segunda votación en la ONU fue aún más reveladora que la primera. Cuando 145 naciones votaron para permitir que el presidente palestino Mahmoud Abbas se dirigiera a la asamblea virtualmente, después de que Estados Unidos negara visas a su delegación, el aislamiento de Israel se volvió innegable. Solo 5 naciones se opusieron. El número era bíblicamente significativo. 5 es el número de la gracia en la numerología hebrea, pero también puede representar la insuficiencia humana. Los ancianos rabinos en Jerusalén observaban estos desarrollos con una mezcla de temor reverencial y preocupación profunda. Habían estudiado los textos sagrados durante décadas, memorizando cada palabra, cada matiz, cada posible interpretación. Ahora veían cómo las palabras de Ezequiel cobraban vida ante sus ojos. El profeta había hablado de un tiempo cuando todas las naciones se volverían contra Israel, cuando Gog y Magog se levantarían, cuando los reyes del norte descenderían como una tormenta. Mientras tanto, en los pasillos del poder en Washington se estaban llevando a cabo reuniones secretas que tendrían implicaciones proféticas monumentales. Trump había reunido a su equipo de asesores más cercanos para discutir la expansión de los acuerdos de Abraham. Los mapas desplegados sobre la mesa mostraban un Medio Oriente reimaginado, con líneas de comercio, corredores tecnológicos y zonas de prosperidad compartida que conectarían naciones que habían estado en guerra durante generaciones. La visión era seductoramente hermosa. Imaginen, decía Trump a sus asesores, un tren de alta velocidad conectando Tel Aviv con Dubái, Riad y eventualmente Damasco. Imaginen universidades conjuntas donde estudiantes israelíes, saudíes y sirios estudien juntos, creando la próxima generación de innovadores del Medio Oriente. Imaginen el desierto floreciendo literalmente con tecnología de irrigación israelí combinada con inversión árabe. Era una visión que parecía sacada directamente de las profecías de Isaías sobre el reino milenial, pero con un giro inquietante. Los cristianos que entendían las profecías bíblicas observaban estos desarrollos con una fascinación temerosa. Pablo había advertido en sus cartas a los tesalonicenses que cuando la gente dijera paz y seguridad, entonces vendría destrucción repentina. Las palabras del apóstol resonaban a través de los siglos con una relevancia escalofriante. El mundo estaba celebrando la perspectiva de paz en el Medio Oriente, pero aquellos con discernimiento espiritual podían sentir que algo más oscuro se estaba gestando bajo la superficie. El monte del templo en Jerusalén se había convertido en el epicentro de tensiones espirituales invisibles. Durante casi 2000 años, desde que los romanos destruyeron el segundo templo, en el año 70 d.C., los judíos habían orado por su reconstrucción. Ahora, por primera vez en la historia moderna, parecía haber un camino político viable para hacerlo realidad. Los acuerdos de Abraham, expandidos, incluían disposiciones veladas que podrían permitir la reconstrucción del templo junto con garantías para los lugares sagrados musulmanes. Los arqueólogos israelíes habían estado trabajando discretamente en los túneles bajo el monte del templo, documentando cada piedra, cada inscripción antigua. Habían descubierto evidencia que confirmaba la ubicación exacta del lugar santísimo, donde una vez estuvo el Arca del Pacto. Los planos para el tercer templo ya existían, meticulosamente detallados según las especificaciones bíblicas. Los sacerdotes levitas habían sido entrenados, las vestiduras sacerdotales tejidas, los instrumentos del templo forjados.
Todo lo que faltaba era el permiso político y la seguridad para proceder. La convergencia de eventos era asombrosa. Por un lado, la tecnología moderna había hecho posible cosas que los profetas antiguos solo podían describir en términos místicos. El sistema financiero global se estaba moviendo hacia las monedas digitales, creando la infraestructura para un sistema donde nadie podría comprar o vender sin la autorización adecuada. Los implantes de microchips, alguna vez relegados a la ciencia ficción, ahora eran realidad comercial. La inteligencia artificial podía monitorear y analizar el comportamiento de miles de millones de personas simultáneamente. Por otro lado, los eventos geopolíticos se alineaban perfectamente con las profecías bíblicas. Rusia, identificada por muchos estudiosos como Gog de la tierra de Magog, había fortalecido sus alianzas con Irán y Turquía, las antiguas Persia y Togarma de las profecías de Ezequiel. China, posiblemente los reyes del Oriente mencionados en Apocalipsis, estaba expandiendo su influencia militar y económica hacia el oeste. Europa, el posible renacimiento del Imperio Romano, estaba buscando una mayor unidad política y militar. Hermanos y hermanas que están viendo esto, quiero detenerme un momento aquí. Sé que tu corazón está latiendo más rápido mientras escuchas estas verdades. Sé que tal vez estás sintiendo esa mezcla de asombro y temor santo que viene cuando reconocemos que estamos viviendo en tiempos proféticos. Si estas palabras están resonando en tu espíritu, si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, te invito a que te unas a nuestra familia aquí en el canal. No es solo hacer clic en un botón de suscripción, es unirte a una comunidad de creyentes que están velando juntos, estudiando las señales de los tiempos, preparándose para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Deja un comentario compartiendo qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón en este momento. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano o hermana necesita escuchar hoy. Somos más que espectadores de videos. Somos el cuerpo de Cristo, unidos en estos últimos días, animándonos unos a otros mientras vemos el cumplimiento de las profecías ante nuestros propios ojos. La reunión del 7 de julio entre Trump y Netanyahu había sido más que un simple encuentro diplomático. Había sido un momento donde las fuerzas espirituales invisibles chocaron con la realidad política tangible. Netanyahu había mirado a Trump directamente a los ojos y pronunciado palabras que resonarían en la eternidad. Tu visión es brillante. No estás solo haciendo la paz. Estás haciendo florecer el desierto. La respuesta de Trump fue igualmente profética, aunque probablemente no se dio cuenta de la importancia total de sus palabras. Vamos a hacer que esta región sea tan próspera, tan segura, que la gente lo llamará un milagro. Un milagro. Esa palabra específica aparece repetidamente en el libro de Apocalipsis, pero no en el contexto que la mayoría esperaría. Juan el Revelador escribió sobre los milagros engañosos que caracterizarían los últimos días, señales y prodigios mentirosos que engañarían, si fuera posible, incluso a los escogidos. El anticristo no conquistaría a través de la guerra abierta, sino a través de la paz, la prosperidad y los milagros aparentes. Los economistas internacionales estaban asombrados por los números que salían del Medio Oriente. Desde la firma inicial de los acuerdos de Abraham, el comercio entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos había aumentado en un 1000%. Los vuelos directos entre Tel Aviv y Dubái estaban llenos de empresarios, turistas y peregrinos religiosos. Los proyectos de tecnología conjunta estaban generando miles de millones en ingresos. Era como si una maldición antigua hubiera sido levantada y la bendición de Abraham estuviera finalmente manifestándose en su plenitud.
pero los que tenían discernimiento espiritual podían ver más allá de las cifras económicas. Recordaban las palabras de Daniel sobre cómo el anticristo usaría la astucia para prosperar, cómo a través de la paz destruiría a muchos. La prosperidad material se estaba convirtiendo en el anzuelo dorado que atraería a las naciones a una trampa espiritual. Cada país que se unía a los acuerdos experimentaba un boom económico inmediato, creando una presión irresistible para que otros se unieran. Arabia Saudita estaba al borde de un cambio histórico. El príncipe heredero Mohammed bin Salman había estado transformando silenciosamente el reino, alejándose del conservadurismo religioso estricto hacia una visión de modernidad y prosperidad. La ciudad futurista de Neom, construida en el desierto cerca de la frontera con Israel, era un símbolo de esta nueva era. Con sus planes para inteligencia artificial, energía renovable y turismo de lujo, Neom representaba el futuro que los acuerdos de Abraham prometían a toda la región. Los planes para conectar Neom con Israel eran más que económicos, eran simbólicos de una nueva era donde las antiguas enemistades serían reemplazadas por la cooperación tecnológica. Los arquitectos hablaban de un puente que cruzaría el Mar Rojo, conectando físicamente la península arábiga con la tierra prometida. Era una imagen poderosa, casi mesiánica, pero con matices oscuros para aquellos que entendían las profecías. Siria, devastada por años de guerra civil, estaba desesperada por la reconstrucción y la prosperidad que los acuerdos de Abraham prometían. Los emisarios secretos iban y venían entre Damasco y Jerusalén, negociando los términos bajo los cuales Siria podría unirse a los acuerdos. La ironía profética era palpable. Damasco, la ciudad donde Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, donde la iglesia cristiana primitiva encontró refugio, ahora estaba considerando un pacto que muchos creían que podría ser el precursor del pacto final del anticristo. Líbano, con su economía en ruinas y su sistema político fracturado, miraba con envidia la prosperidad de sus vecinos que habían firmado los acuerdos. Los cristianos maronitas del Líbano, que habían mantenido su fe durante siglos de persecución, ahora enfrentaban una decisión imposible: unirse a un sistema que prometía prosperidad material, pero que podría comprometer su testimonio espiritual, o permanecer aislados y empobrecidos. El Vaticano observaba estos desarrollos con un interés que iba más allá de la mera curiosidad diplomática. El Papa había estado promoviendo activamente el diálogo interreligioso, buscando un terreno común entre el cristianismo, el islam y el judaísmo. Los acuerdos de Abraham, con su énfasis en el patriarca común de las tres religiones, parecían ser la respuesta a sus oraciones por la unidad religiosa. Había habido conversaciones secretas sobre un posible papel del Vaticano en la supervisión de los lugares sagrados en Jerusalén, una propuesta que tenía ecos inquietantes de las profecías sobre la religión mundial unificada del fin de los tiempos. Los megapastores de las iglesias evangélicas estadounidenses estaban divididos. Algunos veían los acuerdos de Abraham como el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel, una señal de que el regreso de Cristo estaba cerca. Organizaban tours a Israel para sus congregaciones, mostrándoles los lugares donde la profecía se estaba cumpliendo ante sus ojos. Otros, sin embargo, advertían que esto podría ser el engaño final, la paz falsa que precedería a la gran tribulación. La comunidad de inteligencia israelí, el legendario Mossad, tenía sus propias preocupaciones. Habían interceptado comunicaciones que sugerían que Irán estaba acelerando su programa nuclear, determinado a obtener armas atómicas antes de que los acuerdos de Abraham aislaran completamente al régimen de Teherán.
Los ayatolás veían los acuerdos como una traición cósmica, una violación del orden divino que requería una respuesta apocalíptica. Hablaban abiertamente de acelerar la llegada del Mahdi, su Mesías esperado, a través del caos y la destrucción. Los ciberataques entre Israel e Irán se habían intensificado, una guerra invisible librada en el dominio digital que ocasionalmente se manifestaba en explosiones misteriosas y fallas de infraestructura. Cada lado probaba las defensas del otro, preparándose para un conflicto que ambos veían como inevitable. Los expertos militares advertían que la próxima guerra en el Medio Oriente no sería convencional. Involucraría armas cibernéticas, drones autónomos y posiblemente armas nucleares tácticas. Bajo la luz de la luna llena de Jerusalén, un grupo de rabinos se reunía secretamente en una antigua sinagoga subterránea. Sus rostros, marcados por años de estudio de la Torá, reflejaban una mezcla de anticipación sagrada y temor profundo. Habían estado preparándose para este momento durante generaciones, preservando el conocimiento antiguo, entrenando a los Kohanim, los sacerdotes descendientes de Aarón, esperando el día en que el templo sería reconstruido. El rabino principal, un hombre de 90 años cuyos ojos brillaban con fuego profético, desenrolló un pergamino antiguo. Era una copia de los planos del templo de Salomón, preservada milagrosamente a través de 2000 años de diáspora. Cada medida, cada especificación, cada detalle había sido memorizado y transmitido de generación en generación. Ahora, con los acuerdos de Abraham creando un ambiente político favorable, parecía que finalmente había llegado el momento. «Hermanos», susurró el anciano rabino, su voz temblando de emoción, «las piedras para el tercer templo ya han sido cortadas. Están almacenadas en un lugar secreto, esperando. Las vestiduras sacerdotales han sido tejidas según las especificaciones exactas de Éxodo. El aceite de la unción ha sido preparado. Incluso hemos localizado las cenizas de la vaca albermeja necesarias para la purificación ritual». Los otros rabinos escuchaban en silencio reverencial. Sabían que estaban viviendo en tiempos sin precedentes. Por primera vez, desde la destrucción del segundo templo, todos los elementos necesarios para la restauración del servicio del templo estaban en su lugar. Solo faltaba el permiso político y la seguridad para proceder con la construcción. Mientras tanto, en una sala de conferencias ultramoderna en Tel Aviv, los arquitectos e ingenieros presentaban sus diseños para el tercer templo a un selecto grupo de políticos y empresarios. Utilizando tecnología de realidad virtual, proyectaban una imagen tridimensional del templo que parecía flotar en el aire. Era una fusión perfecta de diseño antiguo y tecnología moderna. Los muros exteriores estarían hechos de piedra de Jerusalén, cortada con precisión láser. El lugar santísimo sería protegido por los sistemas de seguridad más avanzados del mundo. Un empresario tecnológico, uno de los hombres más ricos de Israel, se levantó para hablar. «Señores, no estamos simplemente reconstruyendo un edificio antiguo, estamos creando un centro espiritual para toda la humanidad. Con la tecnología de transmisión en vivo, miles de millones de personas podrán participar virtualmente en los servicios del templo. Imaginen el impacto cuando el mundo entero pueda presenciar los sacrificios de la mañana y la tarde, cuando puedan ver el humo del incienso subiendo desde el altar». La visión era impresionante, pero también profundamente inquietante para aquellos que conocían las profecías. Jesús había advertido específicamente sobre la abominación desoladora que sería establecida en el lugar santo. Pablo había escrito sobre el hombre de pecado que se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Juan el Revelador había descrito cómo el anticristo profanaría el templo y establecería su imagen allí para ser adorada.
Los cristianos palestinos, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, observaban estos desarrollos con creciente alarma. Habían mantenido su fe desde los días de Pentecostés, sobreviviendo a conquistas musulmanas, cruzadas y conflictos modernos. Ahora veían señales que sugerían que los últimos días estaban sobre ellos. En sus pequeñas iglesias de piedra aumentaban las oraciones y el ayuno, preparándose espiritualmente para la persecución que sabían que vendría. En el Monte de los Olivos, donde Jesús había llorado sobre Jerusalén y profetizado su destrucción, un grupo de creyentes mesiánicos se reunía regularmente para orar. Eran judíos que habían reconocido a Yeshua como el Mesías, viviendo en la tensión entre su herencia judía y su fe cristiana. Para ellos, la perspectiva de la reconstrucción del templo era agridulce. Sabían que era necesario para el cumplimiento de la profecía, pero también sabían que sería el escenario para la mayor blasfemia de la historia. Los musulmanes que controlaban la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca estaban en estado de máxima alerta. Para ellos, cualquier intento de construir el templo judío en el monte del templo era una declaración de guerra no solo contra el Islam, sino contra Alá mismo. Los imanes predicaban sermones ardientes, advirtiendo que defenderían los lugares sagrados con su sangre si fuera necesario. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda estirada al punto de ruptura. Queridos hermanos que están siguiendo este mensaje, necesito que sepan algo importante. Lo que están escuchando no es ficción, no es entretenimiento. Es la realidad profética desarrollándose ante nuestros ojos. Si sienten en su corazón que Dios les está hablando, si reconocen que estamos en los últimos tiempos, los invito a que se conviertan en parte activa de esta comunidad de vigilantes. Suscríbanse ahora, pero más importante aún, compartan su testimonio en los comentarios. Cuéntenos cómo Dios ha estado preparando su corazón para estos tiempos. Tal vez usted tiene un sueño, una visión o simplemente una convicción profunda de que necesita estar listo. Su historia podría ser la confirmación que otro creyente necesita escuchar. Recuerden, no estamos solos en esto, somos el remanente fiel, manteniéndonos firmes mientras el mundo se tambalea hacia su destino profético. Activen la campanita de notificaciones porque cada video que compartimos podría contener la pieza del rompecabezas profético que han estado esperando. Juntos, velaremos hasta que Él venga. Era medianoche en Jerusalén, cuando sucedió el primer evento inexplicable. Los guardias del muro occidental informaron haber visto una luz brillante emanando de las piedras antiguas, una luminiscencia que no tenía fuente aparente. Durante exactamente 7 minutos, el muro brilló con una luz dorada que fue captada por las cámaras de seguridad, pero que ningún científico pudo explicar. Los escépticos lo atribuyeron a un fenómeno atmosférico raro. Los creyentes sabían que era algo más. Al día siguiente, durante una reunión crucial sobre la expansión de los acuerdos de Abraham, algo aún más extraordinario ocurrió. Mientras los diplomáticos discutían los términos del tratado, una paloma blanca entró volando por una ventana abierta y se posó exactamente sobre la copia del documento. La paloma permaneció allí durante toda la reunión, inmóvil, como si estuviera supervisando los procedimientos. Cuando la reunión concluyó con un acuerdo preliminar, la paloma voló hacia el cielo y desapareció. Las cámaras de seguridad mostraron que la paloma simplemente se desvaneció en el aire como si hubiera cruzado a otra dimensión. Estos eventos aparentemente milagrosos comenzaron a multiplicarse. En Dubái, durante una conferencia sobre cooperación económica entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos,
una tormenta de arena que amenazaba con cancelar el evento se detuvo repentinamente a las afueras de la ciudad, formando un muro perfectamente circular alrededor del centro de conferencias. Los meteorólogos no tenían explicación para el fenómeno. Los medios lo llamaron el milagro de Dubái. En Marruecos, cuando el rey estaba a punto de firmar una expansión de los acuerdos, un arco iris apareció en un cielo perfectamente despejado, formando un arco completo sobre el palacio real. No había habido lluvia en semanas. Los fotógrafos capturaron el momento y la imagen se volvió viral en todo el mundo. Dios está bendiciendo la paz, declaraban los titulares. Pero no todos estos eventos eran benignos. En Teherán, los líderes iraníes, que se oponían ferozmente a los acuerdos de Abraham, experimentaron una serie de calamidades inexplicables. El ayatolá supremo enfermó repentinamente con una condición misteriosa que los médicos no podían diagnosticar. Los generales que planeaban operaciones contra Israel encontraron que sus sistemas de comunicación fallaban en momentos críticos. Era como si una mano invisible estuviera interfiriendo con sus planes. Los líderes cristianos carismáticos comenzaron a proclamar que estos eran señales del favor divino sobre los acuerdos de Abraham. Mega iglesias en Estados Unidos organizaban servicios especiales de oración para bendecir los acuerdos. Algunos pastores incluso afirmaban haber recibido visiones donde ángeles les mostraban que Trump había sido ungido por Dios para traer paz al Medio Oriente. Las donaciones para apoyar la reconstrucción del templo comenzaron a fluir desde congregaciones de todo el mundo. Sin embargo, un pequeño grupo de estudiosos bíblicos y teólogos conservadores expresaba precaución. Recordaban las advertencias de Pablo sobre que Satanás se disfraza como ángel de luz. Señalaban que el libro de Apocalipsis habla de señales y prodigios mentirosos que engañarían, si fuera posible, incluso a los escogidos. ¿Podrían estos milagros ser parte del gran engaño del que habló Jesús? En un monasterio ortodoxo en el monte Athos, Grecia, los monjes que habían dedicado sus vidas a la oración y el ayuno reportaron visiones perturbadoras. Varios monjes, independientemente unos de otros, describieron haber visto en sueños una figura vestida de blanco que inicialmente parecía ser Cristo, pero cuyos ojos revelaban una oscuridad insondable. La figura les mostraba un templo magnífico, siendo construido en Jerusalén, pero cuando miraban más de cerca, veían que los cimientos estaban hechos de huesos humanos. La comunidad científica estaba desconcertada por otro fenómeno. Las auroras boreales habían comenzado a aparecer en latitudes donde nunca antes se habían visto. Sobre Jerusalén, sobre Roma, sobre la Meca, los cielos nocturnos ocasionalmente se iluminaban con cortinas de luz verde y violeta. Los físicos atmosféricos no tenían explicación para estas manifestaciones en regiones tan alejadas de los polos magnéticos. Algunos especulaban sobre cambios en el campo magnético de la Tierra, otros sobre actividad solar anómala. Un evento particularmente significativo ocurrió durante una reunión secreta entre representantes israelíes y saudíes. Mientras discutían los términos para que Arabia Saudita se uniera oficialmente a los acuerdos de Abraham, un terremoto de magnitud 3 sacudió la región. El epicentro fue exactamente bajo el lugar de la reunión, pero milagrosamente no hubo daños ni heridos. El número 3.3 fue interpretado por algunos como una referencia a la Trinidad, mientras otros lo vieron como la mitad de 6.6, sugiriendo que el número completo de la bestia aún estaba por revelarse. Los niños en todo el Medio Oriente comenzaron a reportar sueños similares.
Hablaban de un hombre hermoso vestido de blanco que les prometía un mundo sin guerra, sin hambre, sin sufrimiento. En los sueños, este hombre los llevaba a un templo dorado donde todos los pueblos del mundo se arrodillaban en adoración unificada. Los psicólogos infantiles estaban intrigados por la consistencia de estos sueños a través de diferentes culturas y religiones. ¿Era un fenómeno de histeria colectiva o algo más profundo? Los mercados financieros respondían a estos eventos de manera extraordinaria. Cada vez que ocurría uno de estos milagros, las bolsas de valores en Tel Aviv, Dubái y Riad alcanzaban nuevos máximos históricos. Los analistas económicos hablaban de una economía milagrosa emergiendo en el Medio Oriente. Las criptomonedas vinculadas a los acuerdos de Abraham se disparaban en valor. Era como si la prosperidad material y las señales espirituales estuvieran inexplicablemente entrelazadas. En el Vaticano, el Papa convocó una reunión extraordinaria del Colegio de Cardenales. Los informes de estos eventos milagrosos habían llegado a Roma, y la Iglesia necesitaba una posición oficial. Algunos cardenales argumentaban que estos eran verdaderos milagros de Dios bendiciendo la paz. Otros advertían sobre el peligro de aceptar señales sin un discernimiento cuidadoso. El debate se prolongó durante días, revelando profundas divisiones dentro de la jerarquía católica. Los planos arquitectónicos para el tercer templo habían sido filtrados a la prensa internacional, causando un revuelo mundial sin precedentes. No eran simples dibujos, eran renderizaciones tridimensionales, fotorrealistas, que mostraban cada detalle del edificio propuesto. La estructura combinaba la grandeza del Templo de Salomón con tecnología del siglo XXI. Los muros exteriores estarían recubiertos con paneles solares transparentes que generarían energía mientras mantenían la apariencia de piedra de Jerusalén. El lugar santísimo contendría sensores cuánticos capaces de detectar presencias a nivel subatómico, lo que algunos interpretaban como tecnología para detectar la presencia divina. El diseño incluía una característica revolucionaria: un sistema holográfico que podría proyectar imágenes tridimensionales visibles desde kilómetros de distancia. Los ingenieros explicaban que esto permitiría que los servicios del templo fueran visibles para multitudes masivas, pero los estudiosos de profecía veían algo más siniestro. Apocalipsis hablaba de una imagen de la bestia que cobraría vida y hablaría. ¿Podría esta tecnología holográfica ser el medio para cumplir esa profecía? Trump había anunciado una cumbre sin precedentes para finales de 2025. Sería llamada la Conferencia de Paz de Abraham y reuniría a líderes de todas las naciones del Medio Oriente, incluyendo por primera vez a representantes oficiosos de Irán. El lugar elegido era simbólicamente poderoso. Se llevaría a cabo simultáneamente en Jerusalén, La Meca y Roma, conectadas por tecnología de telepresencia que haría parecer que todos los participantes estaban en el mismo espacio. La preparación para esta conferencia reveló la profundidad de la transformación que estaba ocurriendo. Los servicios de inteligencia de naciones que habían sido enemigos mortales ahora compartían información libremente. Los militares que antes se preparaban para la guerra ahora coordinaban ejercicios conjuntos de mantenimiento de la paz. Era como si una fuerza invisible estuviera orquestando una sinfonía de cooperación sin precedentes. Pero en las sombras, las fuerzas de resistencia espiritual se estaban movilizando. En las catacumbas bajo Roma, un grupo secreto de cardenales conservadores se reunía para discutir sus preocupaciones. Habían descubierto documentos antiguos en los archivos secretos del Vaticano que advertían sobre un tiempo cuando la Iglesia
sería tentada a unirse con un falso Mesías en nombre de la paz mundial. Los documentos, que databan del siglo IV, describían con escalofriante precisión los eventos que ahora se desarrollaban. En Qom, Irán, los clérigos chiitas más radicales intensificaban sus preparativos para lo que veían como la batalla final entre el bien y el mal. Interpretaban los acuerdos de Abraham como el Dajjal, el anticristo islámico, reuniendo sus fuerzas. Secretamente habían estado desarrollando lo que llamaban el Proyecto Mahdi, un plan para acelerar el regreso de su Mesías esperado a través del caos controlado. Esto incluía células durmientes en cada país que había firmado los acuerdos, esperando la señal para actuar. Los desarrollos tecnológicos que acompañaban a los acuerdos eran igualmente preocupantes. Una nueva plataforma de identidad digital llamada Abraham ID se estaba implementando en todos los países participantes. Prometía revolucionar todo, desde los viajes internacionales hasta las transacciones financieras. Cada ciudadano recibiría un identificador único basado en blockchain que sería imposible de falsificar. Los defensores lo promocionaban como la solución definitiva al terrorismo y el crimen financiero. Los críticos advertían que era el sistema de control total descrito en Apocalipsis 13. La plataforma incluía una característica opcional de implante subdérmico que permitiría transacciones sin contacto y acceso a áreas seguras con solo un gesto de la mano. Los primeros adoptadores en Dubái y Tel Aviv informaban de la conveniencia increíble de no necesitar llevar documentos o tarjetas de crédito. Los influencers en redes sociales promocionaban el implante como el futuro de la interacción humana. Los jóvenes hacían fila para recibirlo, viendo la resistencia de las generaciones mayores como tecnofobia anticuada. Los algoritmos de inteligencia artificial que gestionaban el sistema Abraham ID eran extraordinariamente sofisticados. Podían predecir el comportamiento humano con una precisión del 97%, identificar disidentes potenciales antes de que actuaran y sugerir intervenciones para mantener la paz social. El sistema había sido entrenado con datos de miles de millones de interacciones humanas y podía detectar patrones que ningún analista humano podría percibir. Un desarrollo particularmente inquietante fue la creación del Consejo Interreligioso de Abraham. Este organismo, con sede en Jerusalén, incluía representantes del judaísmo, cristianismo e islam, todos comprometidos a encontrar un terreno común teológico. Su primera declaración conjunta afirmaba que todas las religiones abrahámicas adoraban al mismo Dios y que las diferencias doctrinales eran meramente culturales, no esenciales. Propusieron un nuevo calendario religioso que incorporaría festividades de las tres religiones, creando una celebración unificada de la herencia abrahámica. Los seminarios teológicos liberales abrazaron entusiastamente esta nueva síntesis religiosa. Comenzaron a revisar sus currículos para enfatizar las similitudes entre las religiones en lugar de sus diferencias. Los textos que afirmaban la exclusividad de cualquier camino de salvación fueron relegados a estudios históricos en lugar de doctrina activa. Los estudiantes que cuestionaban este nuevo paradigma eran etiquetados como fundamentalistas peligrosos y a menudo expulsados. En contraste, las comunidades cristianas underground en China, Corea del Norte y otras naciones perseguidas observaban estos desarrollos con una claridad nacida del sufrimiento. Habían aprendido a reconocer el espíritu del anticristo a través de décadas de opresión. Para ellos, la persecución abierta era menos peligrosa que la seducción sutil de la falsa unidad.
Intensificaron sus redes de comunicación secretas, preparándose para un tiempo cuando la persecución sería global y tecnológicamente habilitada. En las colinas de Judea, un anciano pastor beduino llamado Ibrahim cuidaba sus ovejas como su familia lo había hecho durante generaciones. Pero Ibrahim guardaba un secreto que solo compartía con unos pocos de confianza. Desde niño había tenido visiones del futuro, visiones que ahora veía cumplirse ante sus ojos. Había visto los acuerdos de paz, el templo reconstruido y lo más aterrador de todo, había visto la oscuridad que vendría después. Ibrahim no era el único. Por todo el mundo, Dios había estado preparando un remanente, personas comunes con una percepción extraordinaria de los tiempos. En Seúl, una mujer de negocios cristiana llamada Park Sun-hee había estado advirtiendo a su iglesia durante años sobre un sistema económico global que requeriría una marca para comprar o vender. Ahora, mientras veía las noticias sobre Abraham y sus advertencias ya no parecían descabelladas. En Sao Paulo, Brasil, un pastor pentecostal llamado João Silva había estado teniendo el mismo sueño repetidamente durante 3 años. En el sueño, veía un templo magnífico siendo construido, pero cuando se completaba, se convertía en una prisión de la cual nadie podía escapar. Había compartido este sueño con su congregación, instándoles a prepararse espiritualmente para tiempos de gran engaño. En Nigeria, una joven profetisa llamada Blessing había estado recibiendo visiones desde los 12 años. Había visto ángeles y demonios batallando en los cielos sobre Jerusalén. Había visto un momento cuando la verdad sería llamada mentira y la mentira sería llamada verdad. Su comunidad la había rechazado inicialmente, pero a medida que sus profecías se cumplían una por una, más personas comenzaron a escuchar. Estos testigos silenciosos no se conocían entre sí, pero todos compartían características comunes. Habían sido llamados a una vida de oración y ayuno intensos. Habían sacrificado comodidades materiales por claridad espiritual. Y todos habían recibido el mismo mensaje urgente: preparar a los fieles para la prueba que se avecinaba. La expansión de los acuerdos de Abraham continuaba acelerándose. Líbano había anunciado oficialmente su intención de unirse, seguido sorprendentemente por Jordania, que había mantenido una paz fría con Israel durante décadas. Pero el verdadero shock vino cuando Siria, devastada por años de guerra civil, indicó su disposición a negociar. El presidente sirio, en un discurso televisado, declaró: «El tiempo de la guerra ha terminado. Es hora de que nuestros hijos conozcan la prosperidad, no las bombas». La velocidad del cambio era vertiginosa. En cuestión de meses, enemistades que habían durado siglos se estaban disolviendo. Los campos de refugiados palestinos que habían existido durante generaciones estaban siendo transformados en comunidades prósperas con inversión de los estados del Golfo. Los hospitales israelíes estaban tratando pacientes sirios. Las universidades saudíes estaban estableciendo campus en Tel Aviv. Pero con cada paso hacia la paz, las advertencias proféticas se volvían más urgentes. En sueños y visiones, los vigilantes espirituales veían lo mismo: un período de paz sin precedentes, seguido de una destrucción súbita. Veían multitudes adorando a un líder carismático que prometía solucionar todos los problemas del mundo. Veían la marca de la bestia siendo implementada no por la fuerza, sino por conveniencia y necesidad económica. Los preparativos para el tercer templo se habían vuelto públicos. El Instituto del Templo en Jerusalén anunció que todos los elementos necesarios para el servicio del templo estaban listos. Los sacerdotes habían sido entrenados, los instrumentos preparados, los rituales ensayados. Todo lo que faltaba
era el templo mismo. Y con los acuerdos de Abraham proporcionando cobertura política, la construcción podría comenzar en cualquier momento. Un desarrollo particularmente significativo fue el descubrimiento de lo que algunos afirmaban era el Arca del Pacto original. Un equipo de arqueólogos, trabajando bajo estricto secreto, había encontrado una cámara sellada profunda bajo el monte del templo. Dentro había un objeto cubierto que emitía niveles medibles de radiación, consistente con las descripciones bíblicas de la gloria Shekinah. El gobierno israelí ni confirmaba ni negaba el descubrimiento, pero los círculos religiosos estaban electrificados. La fecha para el inicio de la construcción del templo fue anunciada. Sería el 15 de septiembre de 2026, exactamente 6 años después de la firma original de los acuerdos de Abraham. El número 6 no pasó desapercibido para los estudiosos de numerología bíblica. 6 es el número del hombre, 1 menos que 7, el número de la perfección divina. Algunos interpretaron esto como una señal de que el templo, aunque impresionante, sería una falsificación humana de los planes divinos. La comunidad internacional de arqueólogos estaba dividida sobre los planes del templo. Algunos argumentaban que la construcción destruiría evidencia arqueológica invaluable. Otros estaban emocionados por la oportunidad de estudiar las prácticas del templo antiguo, recreadas en tiempo real. UNESCO había intentado intervenir, pero la presión política de los países que apoyaban los acuerdos de Abraham era demasiado fuerte. Las implicaciones espirituales de la reconstrucción del templo eran profundas. Para los judíos ortodoxos, representaba la restauración de su conexión directa con Dios. Para los cristianos, era una señal del fin de los tiempos. Para los musulmanes, era una amenaza existencial a sus lugares sagrados. Y para los secularistas, era un peligroso retroceso al fundamentalismo religioso. La conferencia de paz de Abraham había superado todas las expectativas. Los hologramas tridimensionales hacían que pareciera que todos los líderes mundiales estaban en la misma sala, aunque estuvieran físicamente separados por miles de kilómetros. Trump, desde Jerusalén, extendió virtualmente su mano a los líderes en la Meca y Roma. El apretón de manos holográfico fue capturado por cámaras y transmitido a miles de millones de personas en todo el mundo. Era una imagen que definiría una era. Durante la conferencia se hizo un anuncio que sacudió los cimientos del orden mundial establecido. Los acuerdos de Abraham se expandirían más allá del Medio Oriente. China había expresado interés en unirse como observador. La Unión Europea propuso una integración económica completa con la zona de prosperidad de Abraham. Incluso Rusia, tradicionalmente escéptica, sugirió que podría considerar alguna forma de participación. El nuevo tratado, ahora llamado el Pacto Global de Abraham, incluía provisiones que iban mucho más allá de la paz regional. Establecía una moneda digital común, un sistema de gobernanza compartida para recursos globales y, más controvertidamente, un tribunal internacional con autoridad sobre disputas religiosas. Este tribunal tendría el poder de determinar qué prácticas religiosas eran compatibles con la paz global y cuáles constituían extremismo peligroso. Los líderes religiosos que participaron en la conferencia hicieron declaraciones sin precedentes. El gran muftí de Arabia Saudita declaró que el Islam siempre había sido una religión de paz y que cooperar con los pueblos del libro era un mandato coránico. El rabino principal de Israel proclamó que la era mesiánica había comenzado con estos acuerdos de paz, y un cardenal representando al Vaticano sugirió que tal vez todas las religiones eran diferentes caminos hacia el mismo Dios, pero no todos celebraban.
En las montañas de Afganistán, los talibanes denunciaron los acuerdos como la mayor traición al Islam. En los Estados Unidos, varias denominaciones cristianas conservadoras se separaron de sus organizaciones matrices que habían endorsado los acuerdos. En Israel, un grupo de rabinos ultraortodoxos declaró que cualquier templo construido bajo estos acuerdos sería una abominación. Los eventos sobrenaturales se intensificaron durante y después de la conferencia. En el momento exacto en que se firmó el tratado expandido, auroras boreales aparecieron simultáneamente sobre Jerusalén, Roma y la Meca, a pesar de que era físicamente imposible. Los científicos no tenían explicación. Los creyentes estaban divididos entre quienes lo veían como una señal divina de aprobación y quienes lo consideraban un engaño demoníaco. Una serie de sanaciones milagrosas comenzó a ocurrir en los países que firmaban los acuerdos. En Dubái, un niño paralítico caminó por primera vez durante una ceremonia celebrando los acuerdos. En Marruecos, docenas de personas ciegas reportaron recuperar la vista después de orar por la paz de Abraham. Los escépticos demandaban investigaciones médicas, pero los informes seguían llegando, demasiado numerosos para ignorar. El sistema Abraham-ID se volvió obligatorio en todos los países participantes. Lo que había comenzado como una conveniencia opcional ahora era necesario para acceder a servicios básicos. Los bancos requerían Abraham-ID para abrir cuentas. Los empleadores lo necesitaban para procesar salarios. Los hospitales lo demandaban para proporcionar tratamiento. Los que resistían fueron gradualmente excluidos de la economía formal. Un grupo de hackers cristianos intentó exponer lo que veían como la naturaleza siniestra del sistema. Habían descubierto código en el software de Abraham-ID que parecía diseñado para rastrear y categorizar creencias religiosas. Pero antes de que pudieran hacer pública su información, fueron arrestados bajo las nuevas leyes internacionales contra el ciberterrorismo religioso. Su arresto fue aplaudido globalmente como una victoria contra el extremismo. La construcción del tercer templo comenzó con una ceremonia que combinó rituales judíos, cristianos y musulmanes. La primera piedra fue colocada conjuntamente por un rabino, un sacerdote y un imán, simbolizando la unidad religiosa que los acuerdos de Abraham habían logrado. La piedra misma era una maravilla tecnológica, conteniendo un chip que transmitía continuamente oraciones por la paz en hebreo, arameo y árabe. Pero en las profecías antiguas, aquellos con ojos para ver reconocían las señales. Daniel había escrito sobre un pacto de 7 años. Los acuerdos de Abraham, desde su concepción en 2020 hasta su implementación completa, proyectada para 2027, abarcaban exactamente 7 años. La primera mitad había traído paz y prosperidad sin precedentes. Pero según las profecías, la segunda mitad traería tribulación como el mundo nunca había conocido. Los verdaderos creyentes en Cristo, dispersos y cada vez más marginalizados, se preparaban para lo que sabían que vendría. Establecieron redes secretas de comunicación, escondieron Biblias y se prepararon para vivir fuera del sistema económico global. Sabían que pronto tendrían que elegir entre la comodidad temporal y la salvación eterna. La marca de la bestia no vendría con cuernos y fuego, sino con promesas de paz, prosperidad y unidad global. El mundo estaba en una encrucijada. Por un lado, la promesa de paz mundial, prosperidad sin precedentes y unidad religiosa. Por el otro, las antiguas advertencias sobre un engaño final que arrastraría a la humanidad a la perdición. La mayoría eligió la paz visible sobre las advertencias invisibles. Pero un remanente permaneció vigilante, sabiendo que el verdadero príncipe de paz
aún no había llegado y que el que venía primero sería el engañador. Los últimos versículos del libro de Apocalipsis resonaban en los corazones de los fieles. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mientras el mundo celebraba su falsa paz, los verdaderos creyentes levantaban sus ojos al cielo sabiendo que su redención estaba cerca. El escenario estaba preparado. Los actores estaban en posición. El acto final del drama humano estaba a punto de comenzar. La historia no termina aquí. Continúa en cada decisión que tomas, en cada momento que eliges entre la verdad y la conveniencia, entre Cristo y el mundo. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino de qué lado estarás cuando ocurran. El tiempo de decisión es ahora. El punto sin retorno se acerca rápidamente, y una vez cruzado, no habrá vuelta atrás. Hermanos y hermanas en Cristo, si han llegado hasta este momento final del mensaje, es porque el Espíritu Santo los ha sostenido y guiado a través de cada palabra profética que hemos compartido. No es casualidad que estén aquí ahora mismo, absorbiendo estas verdades que sacuden el alma y despiertan el espíritu. Queremos escuchar directamente de ustedes cómo esta revelación ha impactado sus corazones. Los invitamos a escribir en los comentarios las palabras que confirmarán su despertar espiritual. Yo sentí la voz de Dios en este video. Compartan con nosotros y con esta comunidad de creyentes vigilantes cómo el Señor les habló personalmente a través de este mensaje. Sus testimonios no solo nos fortalecen como canal, sino que edifican a otros hermanos que pueden estar pasando por momentos de duda o necesitan confirmación divina de lo que están sintiendo en sus espíritus. Este no es el final. Es apenas el comienzo de un viaje profético que estamos recorriendo juntos. Por eso les pedimos encarecidamente que se suscriban ahora mismo al canal. No es simplemente apretar un botón, es unirse a una familia espiritual que está velando, orando y preparándose para los acontecimientos finales que se avecinan. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna revelación que Dios quiera compartir a través de este ministerio digital. Su like es más que un gesto de aprobación, es un acto de apoyo a esta misión de despertar conciencias y preparar corazones para el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. En su pantalla aparecerá en segundos nuestro próximo video, especialmente seleccionado para continuar edificando su fe y expandiendo su entendimiento profético. No lo ignoren, Dios puede tener un mensaje específico esperándoles allí. Que el Señor derrame sobre sus vidas bendiciones abundantes, sabiduría celestial y discernimiento espiritual en estos tiempos finales. Maranata. Ven pronto, Señor Jesús.